Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del dios Poseidón. Así que para ello nos vamos a ir a la tercera dinastía de las deidades griegas que ocurrió tras el destronamiento de Crono, en donde los dioses Zeus, Poseidón y Hades echaron suertes en un yelmo para decidir quién gobernaría en el cielo, el mar y el lóbrego mundo subterráneo, dejando la tierra como señorío común de todos. Zeus ganó el cielo, Hades el mundo subterráneo y Poseidón el mar. Poseidón era de igual dignidad que Zeus y también de igual poderío, pero de una naturaleza más áspera y combativa. Rápidamente se puso a construir un palacio submarino y así tenía establos donde guardaba caballos de tiro blanco con cascos de bronces y doradas crines y un carro de oro ante el cual los vientos tormentosos cesaban inmediatamente y los monstruos marinos se alzaban y correteaban en torno a él. Como necesitaba una esposa que se sintiera a gusto en las profundidades del mar, cortejó a la Nereida Tetis. Pero cuando Temis profetizó que cualquier hijo nacido de Tetis sería más grande que su padre, Poseidón desistió del intento y le permitió casarse con un mortal llamado Peleo. De esta unión, de la unión de Peleo y de Tetis, nacerá uno de los héroes más extraordinarios de Grecia, quizás solo superado por Hércules, y no es otro que Aquiles, el de los pies ligeros, como lo llamaba Homero. Entonces se acercó a otra Nereida, Anfítrite, pero ésta sentía tal repugnancia ante el dios que huyó a la cordillera del Atlas. Sin embargo, Poseidón envió mensajeros a buscarla, entre ellos a un tal Delfino, quien defendió con tanto arte la causa de Poseidón que ella decidió que podía arreglarse una boda. Es decir, accedió a los pedidos del dios. En agradecimiento, Poseidón puso la imagen de Delfino entre las estrellas, que ahora es la constelación del Delfín. Antífrite le dio 3 hijos, Tritón, Robe y Ventesísime, pero él le daba tantos motivos de celos como Zeus a Hera, por causa de sus constantes amoríos con diosas, ninfas y mortales. Ella odió de manera especial su encaprichamiento con Escila, hija de Forcis, a la que por despecho transformó en un monstruo ladrador con 6 cabezas y 12 pies. Poseidón, a pesar de que era el rey de los océanos, codiciaba los reinos terrenales. Alguna vez reclamó la posesión del Ática, clavando su tridente en la Acrópolis de Atenas, donde al instante brotó, y aún se puede ver, un pozo de agua salada, y cuando sopla el viento del sur se puede escuchar el sonido de las olas. Más tarde, durante el reinado de Cécrope, llegó a Atenea y tomó posesión de una manera más pacífica, plantando el primer olivo junto al pozo. En un arrebato de ira, Poseidón la retó a un combate, cosa que Atenea habría aceptado, de no ser porque Zeus se interpuso y les ordenó someterse a la disputa de un tribunal de arbitraje. Poco tiempo después se presentaron ante un jurado formado por deidades, quienes votaron. Zeus no expresó opinión, pero todos los demás dioses masculinos apoyaron a Poseidón, mientras que las diosas femeninas estaban del lado de Atenea. Así, por la diferencia de un voto de mayoría, el tribunal determinó que Atenea tenía más derecho a esa tierra porque le había otorgado el mejor regalo. Poseidón estaba profundamente ofendido y envió enormes olas para que inundaran la llanura traciana, donde se asentaba la ciudad. La diosa se trasladó allí y la recompuso, dándole su propio nombre. Por eso se llama Atenas. Sin embargo, para aplacar la ira de Poseidón, las mujeres de Atenas fueron privadas de su voto y a los hombres se les prohibió llevar el apellido de sus madres, como lo habían hecho hasta entonces. Muchas veces se dice que Poseidón ha sido el creador del caballo, aunque algunos dicen que Rea, cuando nació, dio a Crono para que se comiera en lugar del niño mismo Poseidón un caballo. Pero el caballo está relacionado a Poseidón, tanto en su nacimiento como en su posible creación. También se dice que él es quien instruyó las carreras de caballos. Ciertamente los caballos están consagrados a él, así como los delfines, y también el toro. Recuerdo ahora el mito del Minotauro, que se desencadena a través del sacrificio de un toro hacia el dios Poseidón. Los caballos estarían consagrados quizás por su persecución amorosa a Deméter, cuando bañada en lágrimas buscaba a su hija Perséfone.
Se dice que Demeter, abatida y descorazonada por esta búsqueda, sin ningún deseo de coquetear con ningún dios o titán, se transformó en una yegua y empezó a pacer con la manada de un tal Onco, que era hijo de Apolo y que reinaba en Onceo, en la Arcadia. Sin embargo, no logró engañar a Poseidón, que se transformó en un semental y se unió a ella. Y allí nació una ninfa llamada Despoina y el caballo salvaje Arión. La ira de Demeter fue tan intensa que aún se le rinde culto como Demeter la Furia. Esta historia de Demeter y Poseidón recoge quizás una invasión helénica a Arcadia, así lo quieren los historiadores. ¿Qué simboliza Poseidón? Según Chevalier en su diccionario de los símbolos, Poseidón tiene como atributo un tridente o un arpón de 3 puntas que es análogo al rayo de Zeus y representa en el origen la aparición de las olas y de los relámpagos. Poseidón es un dios temible, es más bien el dios del mar embravecido, no del mar calmo. Conoce muchas relaciones amorosas y es el más veleidoso de los dioses, con diosas o mortales, pero casi no engendra más que monstruos o bandidos. De la hija que tuvo con Demeter, solo los iniciados pueden saber su nombre, decía Pausanias. El secreto ha quedado bien escondido, aunque Robert Graves la llama Despoina. Poseidón es igualmente una potencia etónica, dios de los terremotos, de los sismos, de las tempestades del mar, el dios que hace estremecer la tierra. Humbert señala que Poseidón debió simbolizar primitivamente la potencia activa que pone en oscilación la tierra receptiva y pasiva. Se trata de una suerte de fuerza vital de la propia tierra. Y es representado por estos animales que encarnan un principio de fecundidad, el caballo, el toro y el delfín. Crin en uno, mugidos en otro, rapidez brincadora en el tercero. Por sus similitudes con las ondulaciones ruidosas de las olas, quedarían al nivel de la explicación puramente metafórica, pero la interpretación simbólica nos conduce más lejos, un poco más adentro, más allá de las simples apariencias, hasta la percepción de un principio de fecundidad. Y esto se puede verificar sobre cada uno de los animales indicados, y se revela tanto más intensamente en Poseidón, cuanto que la multiplicidad de los animales representados produce un efecto acumulativo. A Poseidón, Platón le atribuye el poder de hacer surgir debajo del suelo 2 fuentes de agua, una caliente y otra fría, y de hacer crecer sobre la tierra en cantidad suficientes plantas nutritivas de toda especie. Entonces, este dios de los mares y de tierras sacudidas sería el símbolo de las aguas primordiales, de las aguas de abajo, donde nace la vida, pero de manera aún indiferenciada, tempestuosa y monstruosa. Es un poco el símbolo de lo inconsciente. Algo sólido comienza a emerger de los torbellinos marinos, pero falta desarrollarlo y armonizarlo. Es una expresión de las fuerzas creadoras. Encarna fuerzas elementales, pero indeterminadas, de una naturaleza que busca formas sólidas y durables. Le falta yoidad a lo que representa Poseidón. Desde un punto de vista ético, Paul Dill dice severamente que el comportamiento simbolizado de Poseidón traiciona todo esfuerzo de espiritualización y legaliza las formas de perversión. Dice: preside la legalidad que gobierna la satisfacción perversa del deseo, la vulgarización y la perversidad. Un claro simbolismo que podemos encontrar es en la fundación de Atenas o en la apropiación de Atenas por parte de Palas Atenea, que es la diosa de la sabiduría, del pensar justo y sabio, que vence a las olas y la incontinencia que tiene Poseidón, es decir, aquella ciudad en donde florecerá el arte, donde florecerá la filosofía, donde florecerá lo más alto del mundo griego. Será la ciudad en donde la inteligencia y el pensar correcto venció a las pasiones. Pero no por esto nos encontraremos a una filosofía desapasionada. Hablamos de las bajas pasiones, hablamos de todo aquello que es un arrebato que no se puede controlar en las conductas humanas. Me despido con una frase de Joseph Campbell, alguien que bien sabía de mitos, y que reniega un poco de estas interpretaciones históricas que quieren dar a entender al mito un significado que pierde su sentido numínico y que quiere
decir que quizás es una historia moralizante o que quiere contar una historia de una manera imaginativa. Para Campbell el mito era una fuerza vital. Y esta frase dice así: en cuanto la poesía del mito es interpretada como biografía, historia o ciencia, se muere. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te interesa saber cómo se fue constituyendo nuestro pensar a través del paso de los siglos, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en Mercado Libre. Y puedes colaborar con este podcast poniendo me gusta, compartiendo, dejando comentarios y suscribiéndote, que es gratis. Gracias y hasta el próximo episodio.